El año era 1941. En el vasto y helado corazón de Europa del Este, la Operación Barbarroja, la gigantesca invasión alemana de la Unión Soviética, avanzaba con una ferocidad casi sobrenatural. El ejército alemán, la Wehrmacht, parecía una máquina de guerra invencible. Sus tanques y divisiones blindadas rasgaban las defensas soviéticas como papel, dejando un rastro de destrucción y desesperación. La confianza era palpable en el aire enrarecido del otoño que se desvanecía. Soldados alemanes, endurecidos por victorias consecutivas en Europa occidental, marchaban con la certeza de que Moscú caería antes de que las primeras nieves cubrieran el suelo. La victoria parecía no solo probable, sino inevitable, un mero cálculo de tiempo hasta que la Unión Soviética se arrodillara. Pero la naturaleza tenía otros planes. Mientras las hojas caían y el aire se volvía más cortante cada día, el otoño comenzó a dar paso a un invierno que se revelaría como uno de los más brutales de la historia. El viento silbaba entre los árboles desnudos, un gélido presagio de un enemigo que ninguna bala podía detener, ninguna táctica militar podía superar. El sonido mecánico de los motores alemanes, antes un himno a su superioridad tecnológica, ahora parecía luchar contra la creciente resistencia del frío. Una tensión invisible pero opresora comenzaba a instalarse en las líneas del frente, una sensación de que la propia tierra se volvía contra los invasores. Prepárese para un viaje al corazón de uno de los inviernos más crueles que la humanidad haya presenciado. Una historia donde el frío no fue solo un obstáculo, sino un general implacable que reescribió el destino de una guerra. Suscríbase ahora y desvele los secretos de cómo la naturaleza se convirtió en el árbitro final de un conflicto épico. Al principio, todo era euforia. La táctica de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, funcionaba con una eficiencia devastadora. Las columnas de tanques Panzer avanzaban impunemente, aplastando la resistencia soviética y capturando vastos territorios. La imagen de sus vehículos motorizados, serpenteando por los caminos polvorientos del verano y el otoño, era la propia encarnación de la fuerza y la determinación alemanas. La creencia de que Moscú sería conquistada antes de la Navidad era un mantra repetido en cada cuartel, en cada carta a casa. La superioridad tecnológica y la organización meticulosa de la Wehrmacht parecían garantizar un éxito irrestricto, un triunfo rápido y decisivo. Sin embargo, esa confianza inquebrantable comenzó a resquebrajarse con la llegada implacable del invierno ruso. Lo que inicialmente parecía solo un inconveniente, un cambio estacional a superar, se transformó rápidamente en un obstáculo infranqueable, una barrera helada que desafiaba toda lógica militar. Las primeras señales de problemas surgieron sutilmente. El movimiento en caminos que se convertían en pantanos congelados se hacía cada vez más difícil. Los lubricantes de los equipos comenzaban a espesarse y congelarse, y la caída de la temperatura traía consigo una caída aún más acentuada en la moral de los soldados. El optimismo inicial alemán se disipaba como la niebla de la mañana bajo el sol invernal, dando paso a una ansiedad creciente, un presentimiento sombrío que planeaba sobre las trincheras congeladas. Las condiciones climáticas no eran solo un desafío logístico, eran un presagio, una indicación de que el enfrentamiento que se avecinaba sería mucho más brutal e inesperado de lo que cualquiera podría haber imaginado. El enemigo silencioso e invisible comenzaba a mostrar su rostro más cruel, transformando el paisaje en un campo de batalla donde el mayor adversario no era el hombre, sino el propio hielo. Con cada día que pasaba, el invierno ruso apretaba su abrazo mortal. Las temperaturas se desplomaron a niveles inimaginables, transformando el aire en una cuchilla helada que cortaba la piel y los huesos. Los combates, ya brutales, ganaron una dimensión aún más infernal. No era solo el enemigo humano al que se enfrentaban los soldados, sino una batalla diaria por la propia existencia, contra un frío que parecía succionar la vida de cada fibra del cuerpo. En las trincheras congeladas, el crujido de la nieve bajo las botas era el único sonido que rompía el silencio opresivo, antes de los estruendos de la artillería o el crepitar de las ametralladoras. El olor a humo de pólvora se mezclaba con el aliento congelado, con el olor acre a sudor y miedo.
Los ojos de los soldados, tanto alemanes como soviéticos, reflejaban una desesperanza que iba más allá de la fatiga de la guerra. Era el agotamiento de un ambiente que no daba tregua. La congelación era una amenaza constante y silenciosa, más traicionera que cualquier bala. Dedos y pies se ennegrecían, transformándose en gangrena, y muchos sucumbían a la hipotermia, incluso antes de ver al enemigo. La máquina de guerra alemana, antes tan eficiente y temida, comenzó a toser y ahogarse bajo las condiciones extremas. Los lubricantes de sus tanques y vehículos blindados, diseñados para los climas más templados de Europa Occidental, se solidificaban, haciendo del movimiento una tortura mecánica. Los fusiles se congelaban, las ametralladoras se atascaban e incluso las bayonetas parecían negarse a obedecer, pegándose a las manos expuestas. Cada pieza de equipo requería un esfuerzo hercúleo solo para funcionar, consumiendo tiempo y energía preciosos que los soldados no tenían. El contraste con los soviéticos era notable. Acostumbrados al rigor de sus inviernos, estaban mejor equipados, con ropa más adecuada y, crucialmente, una mentalidad forjada en la resiliencia contra el frío. Mientras los alemanes luchaban por encender hogueras precarias, los defensores parecían moverse con una familiaridad sombría a través del paisaje nevado, conociendo cada atajo y cada escondite que el terreno ofrecía. Los enfrentamientos ocurrían en medio de ventiscas furiosas, donde la visibilidad era casi nula y el sonido se perdía en el aullido del viento. Cuerpos caían en la nieve, congelándose rápidamente en posiciones grotescas, monumentos macabros a la futilidad de la guerra contra la naturaleza. Aldeas antes vibrantes se transformaron en esqueletos de madera y piedra, sus casas quemadas ofreciendo un breve e ilusorio refugio del frío cortante, solo para ser nuevamente abandonadas y devoradas por la nieve. Bosques densos se convirtieron en trampas heladas, donde cada sombra podía esconder un francotirador o una patrulla enemiga. El agotamiento físico y mental alcanzaba niveles alarmantes. La moral alemana, antes tan alta, comenzó a desintegrarse. La confianza en la victoria rápida dio paso a una desesperación silenciosa, una sensación de que estaban luchando contra algo más grande y más implacable que cualquier ejército. Las cartas de caza hablaban de gloria y regreso, pero la realidad en el frente era de miseria y muerte inminente. Muchos soldados, ya fragilizados por el cansancio y el hambre, veían a sus compañeros sucumbir no a heridas de batalla, sino a la simple exposición al ambiente. El paisaje, antes escenario de su avance glorioso, ahora era un enemigo activo. Las carreteras, que deberían ser arterias de suministro, estaban intransitables, cubiertas por capas de nieve y hielo o transformadas en lodazales congelados. Los convoyes, cuando lograban moverse, se convertían en blancos fáciles para los ataques soviéticos y para el frío implacable que congelaba el combustible en los tanques y los alimentos enlatados. La evacuación de heridos era casi imposible. Muchos morían de hipotermia o de heridas simples que en otras circunstancias serían fácilmente tratadas. La escasez de suministros era una sentencia de muerte. Los alimentos se convirtieron en un lujo y el hambre se unió al frío como un torturador constante. La falta de ropa de invierno adecuada para las tropas alemanas era un fallo estratégico colosal. Sus abrigos delgados y botas de cuero no ofrecían protección contra las temperaturas que llegaban a 40 grados bajo cero. Los soldados improvisaban usando papel, heno e incluso trozos de mantas para intentar detener el frío penetrante, pero era una lucha perdida. Los motores alemanes, que simbolizaban la vanguardia tecnológica de la Wehrmacht, se negaban a arrancar. Era necesario encender hogueras bajo los vehículos durante horas, con la esperanza de descongelar el aceite y el combustible, un proceso peligroso e ineficiente que consumía tiempo y energía vitales. Muchas veces, el esfuerzo era en vano, y tanques y camiones eran abandonados, transformándose en carcasas congeladas en el paisaje helado, testigos mudos del fracaso de la tecnología ante la furia de la naturaleza. La sensación de aislamiento y aprisionamiento crecía cada día. Las líneas de suministro alemanas estaban estiradas al máximo, vulnerables y frecuentemente cortadas. La Blitzkrieg, que debería haber llevado a una victoria rápida,
se transformó en un cerco lento y agonizante, donde el ejército alemán se veía atrapado en una trampa helada, cada vez más lejos de casa, con el invierno implacable como su verdugo. La frustración era palpable. Una fuerza militar superior, inmovilizada no por un enemigo a su altura, sino por algo tan incontrolable y abrumador como el propio clima. La percepción de que estaban acorralados, sin una ruta de escape fácil, comenzó a corroer el alma de cada hombre. En medio de aquella desesperación creciente, en el apogeo de un invierno que parecía no tener fin, la máquina de guerra alemana estaba al borde del colapso. La moral de los soldados se desplomaba como la temperatura, y cada día más hombres y equipos se perdían a causa del frío implacable. Pero el verdadero choque, el que vendría a romper del todo la arrogancia y la ilusión de superioridad alemana, aún estaba por llegar. En patrullas de reconocimiento, o después de escaramuzas que dejaban atrás campos de batalla congelados, los oficiales alemanes comenzaron a encontrarse con algo que desafiaba toda su comprensión. En medio de la nieve profunda yacían vehículos soviéticos abandonados, tanques T-34, camiones, piezas de artillería que sus propias tropas habían inmovilizado o que simplemente habían sido dejados atrás en la confusión del combate o la retirada. Para los alemanes, que luchaban con hogueras bajo sus motores durante horas y horas, solo para verlos negarse a arrancar, la escena era familiar. Sus propios Panzers se estaban convirtiendo en monumentos de acero congelado, infranqueables e inútiles. Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad desesperada de entender cómo el enemigo lograba soportar aquello, llevó a algunos oficiales a inspeccionar más de cerca el equipo capturado, y fue ahí donde el absurdo, para ellos, se manifestó. En un momento que quedaría grabado en la memoria de muchos, un oficial alemán, quizás un ingeniero o un mecánico experimentado, se acercó a un motor soviético cubierto por una gruesa capa de hielo y nieve. Con las manos ya entumecidas, realizó los procedimientos que en sus propios vehículos eran una oración sin respuesta. Quizás intentó una manivela manual, quizás probó un sistema de ignición, y entonces, para el asombro de él y de los pocos hombres que lo acompañaban, el motor tosió, luego se ahogó, y a continuación, con un ruido ronco y milagroso, arrancó. Aquella escena se repetía, de una forma u otra, en varios puntos del frente. Los motores soviéticos, a menudo más simples en su concepción, con menos piezas complejas y hechos con aleaciones metálicas que parecían tener una resiliencia sobrenatural al frío, estaban funcionando. No con la facilidad de un día soleado de verano, por supuesto, pero estaban operacionales. Podían ser encendidos incluso después de pasar noches a temperaturas de 40 grados bajo cero, mientras que los motores alemanes, de ingeniería avanzada y precisión impecable, permanecían congelados, inertes, desafiando cualquier intento de reanimación. La incredulidad era total. ¿Cómo era posible? Los alemanes, orgullosos de su superioridad tecnológica, de sus motores de alto rendimiento y de su ingeniería de punta, se veían humillados por una tecnología que, a primera vista, parecía más rudimentaria. Pero era exactamente esa simplicidad lo que se revelaba como su mayor fuerza. Los motores soviéticos estaban diseñados para un clima despiadado, para ser robustos y fáciles de mantener, incluso bajo las condiciones más adversas. Sus aceites, sus sistemas de ignición, sus materiales, todo estaba pensado para resistir al general invierno. Este no fue un evento aislado, un golpe de suerte. Era un patrón que se dibujaba en toda la línea del frente. Mientras los tanques Panzer y los camiones de la Wehrmacht quedaban atrapados en la nieve, transformándose en tumbas de metal, los vehículos soviéticos, con sus motores tercos, continuaban moviéndose, maniobrando, luchando. La imagen de los tanques alemanes inmóviles, cubiertos por una costra de hielo, contrastaba brutalmente con la capacidad de los vehículos soviéticos de, con un poco de esfuerzo y mucha resiliencia, seguir listos para el combate. Era como ver a un atleta de élite, lleno de músculos y técnica, ser superado por un luchador callejero, más rudo, pero que conocía el terreno y sabía luchar en cualquier condición. Este momento de epifanía, esta constatación cruel, no fue solo una cuestión técnica,
Fue un choque psicológico devastador. Los oficiales alemanes, antes tan confiados en su superioridad, se dieron cuenta de que habían subestimado no solo al enemigo, sino al propio ambiente en el que luchaban. La ingeniería y la preparación soviéticas para el invierno no eran solo buenas, eran superiores, decisivas. Ellos se habían preparado para la guerra que siempre libraron, mientras que los alemanes se habían preparado para una guerra idealizada, en un escenario que no existía en la vasta y helada Unión Soviética. La comprensión cayó sobre ellos con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La victoria rápida, aquella Blitzkrieg, que prometía la caída de Moscú antes de la Navidad, era una fantasía deshecha por el hielo y la resiliencia soviética. La guerra no sería un paseo. Se arrastraría, brutal y prolongada, en un terreno donde el invierno y la capacidad de adaptación del enemigo serían factores decisivos. Ya no era una cuestión de aplastar al adversario con tecnología superior, sino de sobrevivir cada día, cada ventisca, cada ofensiva enemiga. A partir de ese momento, la estrategia alemana cambió de forma drástica y desesperada. El avance implacable dio paso a una lucha por la defensa, por la consolidación de posiciones, por una retirada táctica en varios frentes. El sueño de una victoria rápida se transformó en la pesadilla de una guerra de desgaste, un enfrentamiento de supervivencia contra un enemigo que parecía fortalecerse con el frío y contra un ambiente que se negaba a ceder. La dura verdad se extendió por las trincheras congeladas y los puestos avanzados. La máquina de guerra alemana, antes imparable, estaba paralizada. Era como si la propia tierra, vasta e implacable, se hubiera levantado para inmovilizar a los invasores. Los tanques, otrora símbolos de poder y avance rápido, ahora eran cascos metálicos inertes, cubiertos por una costra de hielo y nieve. Sus cañones apuntaban al vacío, mudos, congelados, incapaces de girar o disparar. Los camiones de suministros, esenciales para la vida en el frente, yacían abandonados en las carreteras intransitables, sus neumáticos hundidos en la nieve, sus motores irremediablemente congelados. La red logística, que debería alimentar y equipar a millones de hombres, estaba en ruinas. Cada metro de avance se había transformado en una pesadilla de mantenimiento y supervivencia. El aislamiento era casi total. Las líneas de suministro, estiradas por cientos de kilómetros a través de un territorio hostil y helado, eran constantemente atacadas por guerrilleros soviéticos y por la furia de la naturaleza. Los trenes, cuando lograban romper el cerco de nieve, llegaban vacíos o con cargas inutilizables. El combustible transportado en barriles se congelaba incluso antes de llegar a los depósitos, volviéndose bloques sólidos de hielo. El intento de calentarlo para hacerlo líquido de nuevo era una tarea agotadora y peligrosa, a menudo resultando en incendios accidentales que consumían lo poco que había. Sin combustible, los vehículos no se movían. Sin movimiento, no había suministros. Y sin suministros, la muerte por frío y hambre era una certeza. Los soldados alemanes, acostumbrados al orden y la eficiencia, se vieron atrapados en un ciclo vicioso de desesperación. La comida escaseaba cada día. Las raciones eran recortadas, y lo que llegaba a menudo estaba congelado e incomible. El hambre se convirtió en una compañera constante, royendo la energía y la moral. Pero el hambre era solo uno de los tormentos. El frío, aquel enemigo invisible e implacable, era el mayor asesino. La ropa de invierno tan desesperadamente necesaria nunca llegó en cantidad suficiente. Millones de hombres estaban con sus uniformes de otoño, inadecuados para temperaturas de 40, 50 grados bajo cero. Se envolvían en mantas delgadas, sacos de arpillera, cualquier cosa que pudiera ofrecer un mínimo de protección contra el viento cortante. La lucha por mantener los equipos operacionales era una batalla perdida. Fusiles Mauser y ametralladoras MG-34-42, obras maestras de la ingeniería alemana, fallaban repetidamente. El aceite lubricante se endurecía, los muelles se rompían bajo la tensión del frío, los mecanismos se atascaban. Soldados desesperados intentaban orinar en los cañones de las armas para descongelarlos, o encendían pequeñas hogueras improvisadas, corriendo el riesgo de ser detectados por el enemigo. Pero incluso esos esfuerzos hercúleos
A menudo eran en vano. Las armas, al igual que los motores, se negaban a obedecer, transformando a los soldados en meros espectadores de su propia inmovilización. La brutalidad del conflicto se intensificaba, pero no solo entre hombres. La mayor brutalidad venía del ambiente. Cada día más soldados eran víctimas de congelación severa. Manos y pies se volvían masas negras e insensibles que debían ser amputadas, a menudo sin anestesia adecuada, en hospitales de campaña precarios y abarrotados. La gangrena se extendía, llevando a la muerte lenta y agonizante. Los heridos, que en condiciones normales tendrían una oportunidad de sobrevivir, perecían rápidamente. La dificultad de evacuación era inmensa. Las ambulancias quedaban atrapadas en la nieve, y los pocos vehículos que funcionaban eran prioritarios para el transporte de munición o de comandantes. Muchos hombres, heridos en combate, simplemente se congelaban hasta la muerte antes de que cualquier ayuda pudiera alcanzarlos. La escasez de todo transformó el frente en un infierno de privaciones. No había agua potable, toda el agua se congelaba. Era necesario derretir nieve, un proceso lento y que consumía el poco combustible disponible. La falta de higiene básica llevaba a la proliferación de enfermedades. Los piojos eran una plaga, la disentería una constante. El agotamiento físico y mental era abrumador. Las noches eran interminables, pasadas en vigilia, temblando de frío, oyendo los aullidos del viento y los gemidos de los heridos. El sueño era un lujo, y cuando llegaba, era superficial y atormentado por pesadillas. La moral alemana, antes tan sólida, se desmoronaba bajo el peso de esas pruebas. La propaganda de un avance glorioso y una victoria inminente sonaba como una broma cruel ante la realidad de las trincheras congeladas. La frustración era un veneno que corroía el alma de los soldados. Ellos eran la élite de un ejército que había conquistado Europa y ahora estaban siendo inmovilizados, no por un enemigo inferior, sino por el clima, por un frío que ignoraba su disciplina, su tecnología y su coraje. La sensación de impotencia era abrumadora. La percepción de estar atrapados en una trampa helada era casi universal. La vastedad de la Unión Soviética, que antes parecía un territorio a conquistar, ahora se revelaba una prisión sin muros. Cada bosque, cada campo nevado, cada aldea abandonada era una parte de esa trampa. Las órdenes de mantener la posición a toda costa sonaban como sentencias de muerte para muchos. ¿Cómo mantener la posición cuando el cuerpo no respondía, cuando las armas no funcionaban, cuando los suministros no llegaban? ¿Cómo luchar cuando el propio aire que se respiraba era un enemigo? La desesperación llevaba a actos extremos. Los desertores eran ejecutados sumariamente, pero la amenaza de muerte ya no era tan aterradora como la promesa de una muerte lenta y helada. Muchos soldados simplemente se rendían, entregándose al frío o buscando la muerte rápida en combate. La otrora orgullosa Wehrmacht se estaba transformando en una colección de hombres agotados, hambrientos y congelados, luchando una guerra que no podían vencer contra un enemigo que no podían ver ni tocar. Era una batalla contra el tiempo, contra la naturaleza y contra la propia esperanza. Cada día, el cerco helado se apretaba, y la promesa de un final rápido se desvanecía, dejando solo el espectro de una agonía prolongada en la vastedad blanca y silenciosa. Aquel choque inicial de ver la resiliencia soviética se transformó en una verdad fría y cortante. El sueño de la Blitzkrieg había muerto, congelado en las estepas rusas. La máquina de guerra alemana, antes un rodillo compresor imparable, ahora se arrastraba, herida y desorientada, bajo el peso de un invierno que no daba tregua. La realidad era brutal. La Wehrmacht ya no estaba avanzando, estaba luchando para sobrevivir. Para los comandantes alemanes, el cambio de estrategia no fue una elección, sino una imposición. El avance implacable dio paso a una lucha desesperada por consolidar posiciones, a menudo en aldeas en ruinas o en trincheras cavadas a la fuerza en suelo congelado. La orden era mantener la posición, pero ¿cómo mantener algo cuando el cuerpo no respondía, cuando las armas fallaban y el enemigo, antes subestimado, parecía surgir de la nada, adaptado e implacable? La desesperación
se instaló en los cuarteles generales, donde mapas antes llenos de flechas de avance ahora mostraban líneas de defensa cada vez más retrasadas, cada vez más precarias. La retirada en varios frentes, cuando era ordenada, era un infierno aparte. No era una retirada organizada, sino una huida caótica contra la naturaleza y un enemigo revigorizado. Millones de hombres, agotados y hambrientos, ahora tenían que marchar hacia atrás, dejando atrás camaradas muertos, equipo valioso y cualquier vestigio de esperanza. El viento cortante azotaba los rostros, transformando la piel en heridas abiertas. Con cada paso, la nieve parecía succionar la energía que quedaba, mientras el hielo resbaladizo hacía de cada movimiento una batalla. Las carreteras, antes rutas de invasión, se convirtieron en corredores de la muerte. Los soldados alemanes, con sus uniformes inadecuados, eran blancos fáciles para los francotiradores soviéticos, para las patrullas de reconocimiento que conocían cada pliegue del terreno y para los ataques sorpresa que transformaban convoyes en pilas humeantes de metal y carne. Muchos cayeron no por balas, sino por agotamiento, por hipotermia, sus cuerpos rápidamente cubiertos por la nieve, transformándolos en estatuas gélidas de un fracaso monumental. Cada mañana, el número de bajas por congelación y enfermedades superaba, a menudo, el de muertos en combate. Era una guerra de desgaste donde el clima era el mayor general soviético. Los contraataques soviéticos, antes esporádicos y desorganizados, se volvieron más frecuentes y coordinados. Con sus motores funcionando y sus soldados adaptados al frío, lanzaban ofensivas que tomaban a los alemanes por sorpresa. Los tanques T-34, antes vistos como inferiores, ahora eran máquinas de guerra temibles, surgiendo de la ventisca como fantasmas, sus cañones disparando contra los Panzers inmovilizados. La infantería soviética, vestida con sus abrigos acolchados y botas de fieltro, avanzaba con una determinación feroz, luchando en condiciones que habrían paralizado a cualquier otro ejército. Estaban defendiendo su tierra, su casa, y el invierno era su aliado más poderoso. El paisaje, que para los alemanes era una vasta extensión inhóspita a ser conquistada, se convirtió en un cementerio sin fin. Bosques densos y campos abiertos se transformaron en trampas mortales, donde cada árbol podía esconder un enemigo y cada zanja una emboscada. Las aldeas, antes quemadas y abandonadas, eran ahora puntos de resistencia desesperada, donde los soldados alemanes se atrincheraban en casas sin techo, luchando por mantener un calor mínimo con hogueras precarias, siempre bajo el riesgo de ser descubiertos. Cada día la línea del frente se volvía más difusa, más caótica, un mosaico de combates aislados y actos de heroísmo y desesperación. La comida era un espejismo. Muchos soldados recurrieron a comer perros, caballos muertos, cualquier cosa que pudiera sostener la vida un día más. El agua se obtenía derritiendo nieve, un proceso lento y que requería combustible, un recurso más raro que el oro. Las enfermedades se propagaban rápidamente. Tifus, disentería, neumonía. Los hospitales de campaña estaban desbordados, sin suministros, sin medicamentos, sin esperanza. Las amputaciones eran rutinarias, realizadas en condiciones primitivas, y muchos morían de shock o infección. La percepción de que la guerra se arrastraría por un tiempo indefinido, con un costo humano inimaginable, comenzó a corroer la moral de oficiales y soldados. La arrogancia inicial dio paso a una amarga resignación. Moscú, que parecía tan cercana en otoño, ahora era un punto distante e inalcanzable, protegida no solo por el Ejército Rojo, sino por el propio General Invierno. La batalla por Moscú, el punto culminante de la Operación Barbarroja, se había perdido. No por una derrota decisiva en un campo de batalla, sino por un enemigo que no podía ser bombardeado, ni flanqueado, ni superado por la tecnología. El invierno de 1941-1942 no fue solo una estación, fue un punto de inflexión. No solo paralizó el avance alemán, sino que desnudó los fallos estratégicos y la arrogancia de un liderazgo que subestimó tanto al enemigo como al ambiente. La resiliencia de los motores soviéticos, tan simples y robustos, se convirtió en un símbolo de la capacidad de adaptación de una nación entera, forjada en la adversidad
y preparada para luchar en su propio terreno, bajo sus propias reglas. La guerra en el este se había transformado en un enfrentamiento existencial, donde la supervivencia era la única victoria y el frío, un juez implacable. Tras la retirada y la consolidación de las líneas, el invierno cruel finalmente cedió, pero las marcas que dejó serían indelebles. Los soldados alemanes que sobrevivieron a aquel infierno helado cargarían consigo no solo las cicatrices físicas de amputaciones y congelación severa, sino también heridas psicológicas profundas que jamás se curarían. Muchos volvieron a casa como sombras de quienes un día fueron, atormentados por los fantasmas del frío cortante, el hambre insoportable y la muerte omnipresente que vieron de cerca. La imagen del camarada congelado en su trinchera, del tanque abandonado en la nieve, del silencio ensordecedor de las estepas rusas, todo se grabó en sus mentes, transformándolos en testigos reacios de una catástrofe que desafió la creencia en la invencibilidad de la Wehrmacht. El mito de una fuerza militar superior, capaz de subyugar a cualquier adversario con precisión y velocidad, fue hecho añicos por el hielo y la nieve, revelando la fragilidad de la tecnología y la estrategia ante la furia de la naturaleza y la resiliencia humana. Para muchos de ellos, la guerra en el frente oriental se convirtió en sinónimo de una pesadilla blanca, una experiencia que reformuló su comprensión de la guerra y de la propia vida. Mientras tanto, del lado soviético, la victoria en el invierno, aunque alcanzada a un costo humano terrible e incalculable, reforzó la moral y la determinación de una nación entera. Los soldados del Ejército Rojo, acostumbrados a la dureza de su clima y forjados en una lucha desesperada por la patria, emergieron de aquel invierno con una confianza renovada y una tenacidad aún mayor. Habían resistido el ataque de la mayor máquina de guerra de la historia, y más que eso, la habían revertido, empujando a los invasores hacia atrás. Su capacidad de adaptación, la simplicidad robusta de su ingeniería y, sobre todo, su voluntad inquebrantable de luchar por su tierra, transformaron el invierno ruso de un obstáculo en un aliado letal, un escudo natural contra el avance enemigo. La marea de la guerra comenzaba a cambiar de forma irreversible, y lo que antes parecía un avance inexorable alemán, ahora se convertía en una lucha desesperada y sangrienta por cada metro de suelo. Las lecciones aprendidas en aquel invierno helado de 1941-1942 reverberarían durante décadas, moldeando la doctrina militar y la comprensión de la guerra moderna. La principal de ellas fue la subestimación colosal del enemigo y del ambiente. El liderazgo alemán, embriagado por victorias fáciles en Europa occidental y por la creencia en la superioridad racial y tecnológica, falló en comprender la profundidad de la resiliencia soviética y la brutalidad incomparable del invierno ruso. Ellos planearon una guerra rápida, una blitzkrieg que ignoraba la vastedad del territorio, la capacidad de sacrificio del pueblo soviético y, crucialmente, la fuerza implacable de la naturaleza. La arrogancia militar, que se manifestó en la falta de preparación para el frío extremo y en la creencia ciega en la superioridad tecnológica, costó cientos de miles de vidas y, en última instancia, la propia guerra, sellando el destino del Tercer Reich. El general Invierno no era una figura poética, sino un comandante implacable que expuso los fallos logísticos y estratégicos de la Wehrmacht de forma brutal e innegable. La dependencia de equipos complejos y precisos, diseñados para climas templados y mantenimiento meticuloso, se reveló un talón de Aquiles fatal. En contraste, la ingeniería soviética, enfocada en la robustez, la simplicidad y la facilidad de reparación en condiciones adversas, demostró ser la más eficaz para las condiciones extremas del frente oriental. La capacidad de sus motores para funcionar, incluso en temperaturas congelantes que paralizaban los vehículos alemanes, no era solo un detalle técnico, era un símbolo de la filosofía de guerra de una nación entera, práctica, resistente y adaptable a cualquier costo. Esta lección sobre la importancia de la adaptación tecnológica y logística en ambientes extremos se convertiría en un pilar fundamental para ejércitos futuros en todo el mundo. El invierno de 1941-1942 no fue solo una batalla perdida para los alemanes.
Fue un punto de inflexión decisivo en la Segunda Guerra Mundial, un momento que redefinió las expectativas y las estrategias globales. Marcó el fin de la ilusión de una victoria rápida en el este y el inicio de una guerra de desgaste brutal y prolongada, que drenaría los recursos y la moral alemana hasta el final. Históricamente, se convirtió en un símbolo eterno de la resistencia soviética, un testimonio del precio inimaginable que una nación estaba dispuesta a pagar para defender su soberanía y su existencia. La imagen del Ejército Rojo, luchando contra el hielo y el enemigo con una ferocidad implacable, inspiró no solo a los soviéticos, sino también a los aliados, mostrando que la máquina de guerra nazi no era invencible y que el Tercer Reich sí podía ser derrotado. La percepción global de la capacidad de combate y resiliencia de la Unión Soviética fue cimentada en aquel invierno, cambiando el curso de la historia y el equilibrio de poder en el mundo para siempre. Esta epopeya helada es contada y recontada en innumerables libros, documentales y películas, cada uno intentando capturar la dimensión del sufrimiento y la tenacidad de aquel período. Desde clásicos del cine como Stalingrado y Enemigo a las puertas, Enemy at the Gates, hasta análisis históricos profundos, la historia del invierno ruso de 1941-1942 sirve como un recordatorio vívido de la fragilidad humana ante las fuerzas de la naturaleza y de la fuerza abrumadora de la resiliencia. Ilustra cómo la arrogancia y la falta de preparación pueden llevar a la ruina y cómo la adaptación y la determinación pueden, contra todo pronóstico, forjar la victoria. La historia de esos motores soviéticos que desafiaron el hielo mientras los alemanes se desesperaban es más que una anécdota técnica. Es una metáfora poderosa para la resiliencia de un pueblo y el fracaso catastrófico de un imperio. La memoria colectiva guarda estos eventos no solo como hechos históricos, sino como parábolas poderosas sobre el costo de la guerra y la importancia de la humildad ante fuerzas mayores. Las generaciones futuras miran al general Invierno como un ejemplo dramático de cómo el ambiente puede ser un actor tan decisivo como cualquier ejército, y cómo la naturaleza puede convertirse en el mayor aliado o el más temible enemigo. Es una alerta para nunca subestimar las fuerzas de la naturaleza o la determinación inquebrantable de un pueblo luchando por su existencia. Aquel invierno brutal no fue solo una estación, fue un capítulo fundamental y sangriento en la saga de la Segunda Guerra Mundial, grabado a hierro y hielo en la memoria de la humanidad, un testimonio eterno de la capacidad humana de soportar lo insoportable y de luchar cuando todo parece perdido. Es en ese escenario de superación y fallo colosal donde la historia de los motores soviéticos se destaca, no como una mera curiosidad técnica, sino como un símbolo poderoso. Aquellos vehículos que se obstinaban en funcionar bajo el manto gélido representaban el alma de una nación, el ingenio forjado en la necesidad y la resiliencia de un pueblo que se negaba a caer. La naturaleza, en su furia implacable, reveló verdades duras sobre la arrogancia y la subestimación. Mostró que, por más avanzada que sea la tecnología, es frágil cuando está desvinculada de la realidad del ambiente y de la capacidad de adaptación. La fuerza bruta de los ejércitos se doblega ante el viento cortante, el hielo que paraliza y la nieve que engulle. Esta saga, grabada en los paisajes helados de Rusia, nos recuerda que la verdadera victoria muchas veces no está en conquistar, sino en resistir, no en avanzar ciegamente, sino en comprender los límites del poder humano. Resuena a través de los tiempos una advertencia para que jamás subestimemos la tenacidad de un adversario o la fuerza abrumadora del mundo natural. La historia de aquel invierno no es solo sobre tanques y soldados, es sobre la indomable voluntad de sobrevivir, sobre el precio de la guerra y las lecciones amargas que la humanidad, a veces, necesita aprender de la manera más difícil. ¿Y usted, qué le pareció este viaje por el hielo y la historia? Si le impresionó la resiliencia y los giros de este conflicto épico, deje su me gusta en este video. Comparta esta historia con sus amigos, para que más personas conozcan los secretos que moldearon nuestro mundo. Y, por supuesto, no olvide suscribirse al canal
para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones históricas. ¿Qué otro misterio de la guerra le gustaría desvelar? Deje su comentario abajo y forme parte de nuestra comunidad de apasionados por el pasado. Hasta la próxima, y que la historia siga enseñándonos.